Buenas tardes, mi nombre es Samuel, Dos Ruedas por el Mundo en redes sociales. Y antes de nada quiero daros las gracias por permitirme estar aquí hoy a pesar de la distancia. Actualmente me encuentro dando una vuelta al mundo en moto, pero justo ahora estoy atravesando África de norte a sur. Concretamente estoy hoy en Camerún. Os lo enseño mejor en el mapa. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me up, let me show you what. Llegamos a Marruecos, hemos hecho Marruecos, Mauritania, Senegal, en mi caso pasé a Guinea, Sierra Leona, Liberia, Costa de Marfil, Ghana, Togo, Benín, Nigeria y estoy justo ahora en Camerún. La moto inicial con la que yo tenía previsto hacer esta vuelta al mundo, que era la moto que yo tenía entonces, era la KTM 1290 del 2020. Pero justo antes de, a muy poquito tiempo de empezar el viaje, recapacité y dije, no puede ser. Tengo que buscarme una moto más ligera, que consuma menos, que tenga menos electrónica. Hice un vídeo de YouTube sobre esto, explicándolo con más detalle. Pero ese fue el motivo por el que cambié la KTM, la 1290, por la Tenere 700. Y sí que lo conseguí, o sea, en el consumo sí que conseguí bajar de 6,5 litros a 4,9. En peso, pues me quité unos 50 kilitos de encima. Y en electrónica a la vista está. Esta moto, pues, ABS e inyección. Yo creo que es lo único así un poco más de más electrónica. Que sí, que quizás hablar de 50 kilos sea una exageración. Que sí, que también seguro que hay motos con menos electrónica y mecánica menos sofisticada. Pero en mi caso, viniendo de la KTM, de la 1290, quería seguir teniendo una moto con bastante potencia y para mí con la Tenere 700 me sobra y me basta. Y con fiabilidad. Todo el mundo antes de arrancar el viaje, depende de con quién hablaras, pues algunos te decían que no es una moto para carretera y otros te decían que para campo pues quizás pues, sigue siendo muy pesada o... Depende de con quién hables, todo el mundo tiene una opinión totalmente diferente. O las ruedas, pues las mitas E07 Plus que llevas, si la usas mucho por carretera te van a durar 2000 kilómetros. Pero al final, donde se comprueban todas estas cosas es sobre el terreno. Ahora mismo estoy sobre unos 18.000 kilómetros y la rueda todavía le quedan unos 2.000 kilómetros más. Quizás mi forma de conducir no es muy agresiva, pero teniendo en cuenta que voy sobrepasado en peso, se están comportando, tanto las ruedas como la moto. Otra cosa que todo el mundo me advertía antes de empezar el viaje era sobre las suspensiones de la moto. Y más cuando se enteraron el peso que llevaba. O sea, con el peso que llevas, las suspensiones de la moto no te van a durar 2 telediarios. Y se está comportando también. O sea, ahora mismo, entre los 4.000 kilómetros que le hice por España y los 18.000 que le llevo hecho por África, no tengo quejas de la moto. Lo único que sí que está sufriendo un poco más de la moto, y eso no se lo achaco a la moto, es un poco a mi experiencia, es la 22.000 kilómetros y me temo que los discos de embrague los tengo ahí justo a punto de necesitar cambiarlos. ¿Por qué? Porque con el peso de la moto y mi experiencia, muchas veces pues para salir de situaciones como barro, arena, mucha piedra suelta, pues quizás abuso de embrague para poder sacar el peso. Y hablo mucho del peso y no os he dicho el peso que llevo. El fabricante dice 400 kilos, peso máximo autorizado. En mi caso estoy ahora mismo en unos 420 kilos, incluyendo el piloto, la equipación y todas las maletas. Y a pesar de que la idea inicial era ser fundamentalmente carretera o utilizar las máximas carreteras posibles, esto es África.
Hay veces que las carreteras que uso son peores que los carriles, por los socavones que puedes encontrar. Muchas veces preferiría ir por carriles que por carreteras. Y luego, no siempre hay carreteras. Sí puedo decir que la moto, y con estas ruedas, me ha sacado de todo tipo de situaciones. De arena, de barro, de piedra suelta, pendientes muy elevadas, pendientes descendentes con mucho barro, pero siempre me termina sacando. ¿Qué más puedo contaros sobre errores y aciertos de la moto? Las ruedas de repuesto. Durante el viaje me he dado cuenta que la rueda es algo que no se gastan de golpe, te das cuenta con tiempo. O sea, tienes tiempo de planificar, si ves que ya te va a tocar cambio de ruedas, pues calcular más o menos la ciudad donde puedes necesitarla y hacer un envío desde algún sitio y no ir cargando el peso de las ruedas durante 20.000 kilómetros. Estamos hablando de 10-15 kilos de peso extra. Entonces llevar las ruedas, porque ya casi me toca cambio. Cuando cambie, pues no sé si volveré a hacer lo mismo. Yo creo que no. O sea, tengo que ir quitando peso y una de las cosas son las ruedas. Otra cosa que es creo que me pasé de largo. La cúpula esta. Es demasiado grande. Por un lado, me quita todo el aire. O sea, cero ruido, cero turbulencia de movimiento en la cabeza. Pero en determinadas circunstancias, cuando llueve sucio o lo tengo sucio o estoy haciendo off-road o se acerca la noche, me quita toda la visibilidad. Es un problema. Sé que hay otro tipo un poquito más grande y además con unos reguladores para poder subirle y bajarle en función de la necesidad. Pues quizás hubiera sido más aceptado. Esta cúpula de Givi, pues demasiado grande. Para carretera perfecta. Para carretera perfecta. Pero en determinadas circunstancias puede ser incómodo. Más cositas. El tanque de gasolina, 16 litros. Se me queda corto. Con 16 litros, con la media que estoy haciendo de 4,9, tengo para hacer unos 300 kilómetros. No llego nunca a 300 porque no quiero apurar para volver a quedarme sin gasolina. 250. Hay veces que no hay gasolineras en más de 250 kilómetros. ¿Cuál es la solución que busqué? No me dio tiempo de comprar unos depósitos de gasolina en condiciones, así que me hice con una bolsa. Esta bolsa, 30 litros. Nunca le he metido 30 litros. En alguna ocasión sí he llevado 10 litros, 12 litros, pero lo que suelo llevar son 5 litros. O sea, 250 más, con 5 litros tendría para 100 más. En Mauritania, que me avisaron que iba a haber problemas de gasolina, y en Liberia, que también encontré problemas de gasolina, pues le metes 10 litros más los 16 litros, tienes casi para 500 kilómetros. Puedes atravesar un país completo sin necesidad de parar a buscar una gasolinera. Países más grandes en los que haya problemas de gasolina, pues a lo mejor sí en alguna ocasión meto los 30 litros, pero es todo un acierto. En países sin problemas de gasolina lo llevas vacío y no te ocupa absolutamente nada. Mis maletas de SW Motec. En un principio estaba muy contento con que fueran duras y ahora me estoy planteando que quizás me habría interesado más las blandas de SW Motec. De aquí a Sudáfrica tengo tiempo para pensarlo porque quizás también hago ese cambio. Las maletas blandas siempre van a ser más en caídas, que tengo muchas, van a ser más flexibles. Claro, ahí lo que tengo que procurar es las cosas delicadas que puedan romperse, tienen que ir aquí arriba, y cosas flexibles en las maletas blandas para amortiguar mejor las caídas. Hay otra cosa más importante que la estoy sufriendo. Estaba en mis planes hacerlo, pero tampoco llega a tiempo, y era cambiar el asiento. Este asiento, aunque aparentemente parece blando, cuando alguna vez me meto en alguna kilometrada buena, o sea, en plan 8 horas, 9 horas de carretera, lo sufro. O sea que sí que es recomendable para viajes muy largos a lo mejor cambiar este asiento.
Referente a la mecánica de la moto en general, en 22.000 kilómetros solo tuve que cambiar las pastillas de freno traseras justo después de pasar por un lodazal. Se comió las pastillas traseras, y las delanteras las tengo justo a punto también para cambiarlas. Suspensiones, lo que comentaba antes, para 400 kilos que llevo de carga y habiendo hecho de todo tipo de terrenos, o sea, mucha carretera, pero de todo un poco. Carretera con unos baches que se te mete la moto en un agujero. Las suspensiones van soportando, o sea, pocas veces he llegado a que digas, hostia, le he dado un golpe fuerte a las suspensiones y pueda estar, o sea, van portándose. No sé si la de atrás quizás que soporta más peso la tenga un poquito blanda, pero por lo general se va aportando también. Y una cosa que sí que me preocupa bastante es el embrague. Ya en una ocasión notaba yo que al acelerar y pasar de revoluciones me patinaba el embrague, y digo, ¿qué podrá ser? Hablé con mi amigo Gon Castro de Route 76 Experience y me dijo, antes de pensar en los discos de embrague, mira el cable, porque un exceso de tensión en el cable puede hacer que el embrague vaya como cogido. Entonces, al ir alto de revoluciones, tú escuchas como que te está patinando el embrague, y efectivamente te está patinando, pero no porque el embrague esté gastado, sino porque hay un exceso de tensión en el cable. Efectivamente, le das unas vueltecitas aquí al tensor que hay aquí, al regulador, se le quitó el problema. Pero muy recientemente, eso fue casi al principio, no al principio, eso fue pues, hace 4 o 5 mil kilómetros. Ahora recientemente aquí en Camerún, cuando pasé la ruta de lo llamo yo, la carretera de los 100 ríos, era un río, barro, río, barro, río, barro. En una de esas, que dentro del río había barro, arena, la moto se quedó, que no andaba, y justo antes de salir del agujero, ahí se quedó. Menos mal que había gente, y entre los tres la pudimos sacar fuera, pero la moto no reaccionaba. Me asusté, porque estaba en mitad de ninguna parte y digo, me he quedado sin embrague. Aquí no puede llegar un coche, ni por delante, ni por detrás. Aquí solo puedo salir en helicóptero. Y no hacía nada la moto. Nada. Los dos que me ayudaron a sacar la moto se fueron a buscar un coche para ver si había algún coche cerca que pudiera llegar, que finalmente no encontraron nada. Y después de una hora yo allí esperando, se me ocurrió mirar el cablecito del embrague. Tensé al máximo aquí delante, seguía sin tener embrague, y al final, yo creo que esto cojo mejor la cámara y os lo enseño. O sea, aquí ya no me quedaban vueltas que darle, o sea, lo tenía al máximo, y la segunda opción era aquí. Quitarle, y también lo llegué a poner al máximo y volví a tener embrague. ¿Qué pasa? Me quedé sin más margen. O sea, mi preocupación era que si me volvía a pasar, no tenía ya más margen de ajustarle para volver a tener tracción. Hablé con mi amigo Salvi, que me puso en contacto con Salvi de Polimotor, de allí de mi pueblo, el mecánico, y me dijo, otra opción que tienes para volver a ganar margen aquí es quitar la presilla esta y mover un par de dientecitos, y vuelves a tener el cable con margen para volver a tensar y destensar. Ahí en mitad del agujero se me apareció mi amigo Gon Castro diciéndome, vuelve a mirar el cable, y lo solucioné, menos mal, porque está en mitad de una reserva en la que en internet dice que hay leones, elefantes y de todo tipo de animalitos. Sí que es verdad que le pregunté a la gente de los pueblos cercanos antes de llegar y me dijeron, durante la temporada de lluvias no hay problema. Unos decían eso. Otros decían, no, ahí no te puedes parar, ahí tienes que continuar.
Otros decían, no, 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 durante la temporada de lluvia no hay problema. ¿A quién le haces caso? El miedo es muy poderoso. Normalmente procuro no conducir de noche con la moto por África. Es una de mis reglas. No me gusta conducir de noche, ya sea por carretera o por camino de tierra, procuro no hacerlo. Pero una noche, en uno de mis días más complicados, después de un montón de horas de off-road, noté como que iba como más seguro. Y digo, no tiene sentido, no veo nada. O sea, no estoy viendo la carretera, no era carretera, era camino. Digo, no estoy viendo dónde estoy pisando. Como que al no ver los agujeros por los que me iba metiendo, no le estaba teniendo el miedo que venía trayéndole todo el día. O, después de todo el día por esos carriles, le cogí confianza. Entonces descubrí que el principal extra que tiene esta moto es llevarla con confianza y sin miedo. Siempre he escuchado en las motos que el exceso de confianza es peligroso. Y es cierto. Como todo en la vida, hay que encontrar el equilibrio óptimo de confianza y miedo para ir seguro. O sea, un exceso de confianza puede ser peligroso, pero un exceso de miedo también. ¿Qué es lo siguiente que me toca? Volvemos al mapa. Estoy ahora mismo en África Central, Camerún, justo en la misma esquinita. O sea, hemos pasado África, West África, el oeste de África, norte de África, West África, África Central. Mi idea inicial en este viaje, llegar a Sudáfrica y empezar a subir por el este de África, dirección Egipto. Posiblemente esto cambie, porque la idea era llegar a Egipto y de Egipto continuar, subir, intentar tocar Rusia. Rusia está la cosa complicada. Y otra cosa que he descubierto durante el viaje, se sabía antes del viaje, pero lo he visto durante el viaje, es hay algunos países que si los toco me vetan para Estados Unidos durante los próximos 5 años. Puedes ir, pero es más complicado conseguir las visas. Me da mucha pena llegar hasta Sudáfrica y de ahí saltar a otro sitio, porque todo el mundo me habla muy bien de toda esa zona este, todo lo que hay para visitar ahí es precioso. Entonces, ahí estoy valorando. O llegar a Sudáfrica para Navidad y saltar hacia Sudamérica, o pasar al este y seguir bajando hasta Sudáfrica. En cualquiera de los casos, ¿qué es lo que me espera aquí? Aquí tenemos barro y ríos. Sigo teniendo la complicación del barro y los ríos. Por aquí hay un punto conflictivo que no sé todavía cómo voy a hacer para saltar. Lo encontraré la solución. Y a partir de por aquí más o menos volvemos a pelear con la arena. Si alguien me pregunta sobre mi experiencia, lo que llevo de África, si he pasado miedo en alguna ocasión, si he visto mi vida en peligro, tengo que decir que para nada. O sea, si he tenido situaciones de miedo de rutas que no estaba seguro de poder superarlas con la moto. O sea, desde Marruecos la primera vez que me metí ahí en una cuesta de piedra suelta, que llegué a un punto que no podía ya ni para adelante, la moto no me traccionaba hacia adelante y para atrás era imposible. Digo, no sé cómo voy a salir de aquí. Eso es recién llegado a África. Y otras de barro que no le tenía el control a la moto cuando me metí en ese lodazal para visitar la plantación de cacao ahí en Costa de Marfil. Y sobre todo la que más, muy recientemente, el paso de frontera entre Nigeria y Camerún. Ahí sí pasé miedo real. O sea, era carretera rota. O sea, había un paso de un río que el río se había llevado medio puente y por donde antes pasaba un coche, ahora pasaba una moto y con trabajo y que no se te fuera la moto porque la pierdes. O sea, sí pasé momentos de mucho miedo. Y para colmo, cuando en mitad de la reserva natural se me queda la moto sin embrague, referente a la gente, mucha gente que te pide dinero, mucha gente que intenta de estafarte, mucha gente que te estafa, o sea, no que intenta, pues te sacan 15 eurillos, te sacan 20 eurillos, pero situación de riesgo real, como mucha gente me advirtió, mucho cuidado en Nigeria, no vayas a Nigeria, intenta evitar.
No he notado situaciones de peligro, todo lo contrario. O sea, todo el mundo quiere ayudarte, nunca estás solo. Pueden tardar una hora en pasar a alguien por el carril donde te has quedado tirado, pero alguien pasa al final. O como cuando un montón de niños me ayudaron a sacar la moto de la arena o de un río, continuamente. O un día en un hotel en Nigeria, en el norte de Nigeria, la parte más peligrosa, que un señor dijo que no me dejó pagar el hotel y dijo que él pagaba mi habitación. O sea, todo lo contrario. En lugar de situaciones de peligro, lo que estoy viviendo son situaciones muy emotivas que alguna vez me hace un nudo aquí en la garganta por no llorar delante de la gente, pero se te escapa alguna lagrimita de vez en cuando. Muchas situaciones muy emotivas. Y esto acaba de empezar. Puedo decir en resumen que para mí, en mi opinión o bajo mi punto de vista, considero la Tenere 700 una moto bastante polivalente. La puedes usar en carretera, la puedes usar en campo o la puedes usar como el portarred para subir por las paredes. Por lo pronto llevamos 20.000 kilómetros. Creo que he pasado de las partes más difíciles, todavía me quedan algunas complicadas, pero ya he pasado de las más difíciles y por supuesto va a seguir acompañándome en mi vuelta al mundo. Como decía al principio, muchísimas gracias por haberme permitido estar aquí hoy con vosotros y si queréis acompañarme en esta aventura, os invito a que lo hagáis a través de mi canal de YouTube, Instagram o Facebook. Muchas gracias, nos vemos en la ruta. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me up, let me show you what's